Del Señor Jesucristo, amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar sobre nuestros pies, leemos esa parte de la Biblia. 12:1, amén. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, amén. ¿Sí? ¿Ya lo tiene, hermano Aarón? Bueno, vamos a leer todos juntos a unánime a la misma voz. Hay un título que dice, diga todos, deberes cristianos, amén. Pero vamos a leer el versículo 1, dice, así que hermanos, leamos todos juntos. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. El tema en esta noche es, digamos todos, el culto cristiano. Diga, el culto cristiano. Amén. Vamos a hacer oración en el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar en el nombre del Señor. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial, soberano Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor, por permitirme estar una vez más delante de tu pueblo y de tu amada iglesia, Señor. Oh Padre Santo, este mensaje que has puesto en mi corazón, que lo pueda transmitir de la mejor manera, Señor, pueda ser transmitido con la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Jesús. En tu santo nombre, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, y predicamos en tu santo nombre, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aquí miramos, hermanos, que el apóstol Pablo le escribe una carta a los hermanos de Roma, a los romanos. Amén. Y hay un título que dice que deberes cristianos. Amén. Nosotros como cristianos, diga, tenemos deberes. Amén. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma, le está diciendo, mira hermanos, así que hermanos, voy a volver a leer el versículo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Mira hermanos, le estoy haciendo una rogativa por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Diga, yo tengo que ser un sacrificio vivo. Amén. ¿Para qué? Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice que es vuestro culto inteligente. Amén. O vuestro culto con conciencia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, hermanos queridos, hermanos amados, les hago un ruego. Le está diciendo, por la misericordia de Dios, les estoy rogando, queridos hermanos, que se presenten al culto como siervos de Dios. Amén. Miren cómo escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos iniciamos nuestra vida cristiana, diga, mis costumbres deben de cambiar, amén. Porque uno viene de un mundo donde uno tenía un tipo de costumbres y llega a la iglesia y uno tiene que tomar otras costumbres. Amén. ¿Por qué? Porque el viejo hombre estaba viciado a unas costumbres y el nuevo hombre se tiene que amoldar a las costumbres de Dios, amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de ¿qué? De muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los hermanos de Roma. Le decía, hermanos, les voy a hacer una rogativa por la misericordia de Dios. Diga, voy a ir a hacerle culto al Señor. Pero en esta noche vamos a ver por qué el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que nosotros, diga, nosotros somos el culto para Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque nosotros somos ¿qué? Sacrificios vivos para el Señor. Y vamos a entender, hermanos, el propósito, la importancia del culto para el Señor. Amén. Desde el principio, hermanos, desde que nació la iglesia, hermanos, los cristianos, diga, nos hemos reunido para adorar, orar y ser enseñados por la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Cuando Jesús, hermano, resucitó y fue llevado al cielo, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, abramos las Sagradas Escrituras, libro de Hechos capítulo 2, libro de Hechos capítulo 2, gloria al nombre del Señor. Libro de Hechos capítulo 2 dice, el versículo 1 dice así, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿qué? Unánimes, juntos
Dice la palabra del Señor que después de que Jesús fue llevado al cielo, ellos se reunieron en una casa que llamaba ¿qué? El aposento alto, un grupo de 120 discípulos que estaban allí, entre ellos la madre del Señor. Y dice la palabra del Señor que todos estaban allí ¿qué? Juntos y unánime, gloria al nombre de Jesús, amén. Todos estaban allí porque Dios había empezado, hermanos, a instituir ¿qué? El culto para Él, gloria al nombre del Señor. En la antigüedad, hermanos, los judíos se reunían el día sábado a celebrar ¿qué? El culto al Señor, amén. Es más, si tú eres lector de la Biblia, dice que Jesús iba al culto ¿qué? Los días sábados de la sinagoga. En una ocasión le entregaron el libro del profeta Isaías y lo leyó y les dijo: hoy se ha cumplido ¿qué? Esta profecía delante de vuestros ojos, ¿verdad? Pero el Señor iba a empezar a instituir el culto para Él, porque nosotros le hacemos ¿qué? Culto al Señor, bendito es el nombre del Señor, amén. Entonces, hermanos, empezó una nueva época donde íbamos a hacerle culto ¿a quién? Al Señor Jesucristo, bendito es el nombre del Señor, amén. Entonces, hermanos, Dios empezó a ordenar ¿qué? El culto cristiano. Antes, hermanos, se reunían en las sinagogas, ahora nos reunimos ¿qué? A celebrar culto al Señor, bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuál es, hermanos, la definición de la palabra culto? ¿Usted sabe qué significa la palabra culto? La palabra culto tiene dos significados de una letra, de una palabra latín, que se dice, la palabra culto viene del latín cultus, viene de, diga, cultivar. Cuando usted viene al culto, está cultivando. ¿Qué estoy cultivando yo? La relación con Dios. Amén. Porque hay una diferencia entre sembrar y cultivar. Muchas veces se siembra y no se recoge, ¿sabe por qué? Porque no se cultiva. Amén. Pero si a ti se te ha sembrado la palabra del Señor, y si no se te recoge fruto es porque no cultivas la palabra de Dios que ha sido ¿qué? Sembrada ¿en qué? En tu corazón. Amén. Entonces, cuando yo estoy viniendo o vengo a los cultos, estoy ¿qué? Cultivando la relación que yo tengo con Dios. Amén. Porque Dios está ¿qué? Sembrando en mí su palabra. Amén. También viene la palabra que vimos en latín cultos, que también quiere decir o hace referencia a una persona que es culta. Amén. Que también quiere decir que es preparado o capacitado o que practica o trabaja y cuida algo. Gloria al nombre de Jesús. Uno puede cultivar en el sentido agrícola de plantar algo. Uno puede ser culto en el sentido de persona capacitada intelectualmente y culturalmente. Gloria al nombre de Jesús. Se puede ofrecer un culto en el sentido de un tiempo preparado, trabajado y ofrecido a Dios. Cuando venimos al culto, estamos haciendo un servicio, un homenaje, una ofrenda de oración y una acción de gracias que encierra en sí mismo un triple testimonio. ¿Cuál? Honrar a Dios con la oración, bendecir a la iglesia con la edificación y testificar al mundo con la proclamación ¿de qué? Del Evangelio. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando yo vengo al culto es un acto comunitario de servicio cristiano y de ofrenda ¿a quién? A Dios, que es una acción voluntaria. Gloria al nombre de Jesús. Y yo vengo, hermanos, al culto en respuesta de lo que Dios ha hecho ¿qué? Por mí en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. El culto, hermanos, consiste en nuestras palabras y acciones. Es la expresión más grande que el hombre debe tener para adorar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el culto nuestras palabras y nuestras acciones deben estar gobernadas por dos cosas. Nuestro conocimiento, digan, nuestro conocimiento al Dios que nosotros adoramos. Porque la Biblia dice el culto racional, o sea, el culto con entendimiento. Gloria al nombre de Jesús. Y los recursos humanos que somos capaces de aportar para el culto. Gloria al nombre de Jesús. O sea que el culto cristiano es un servicio para Dios, una respuesta al que nos salvó y un acto donde estoy cultivando mi relación con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito del culto?
El propósito y el objetivo principal del culto cristiano es la adoración al Señor, el único que merece toda la alabanza de nuestro Dios y creador y sustentador de todas las cosas. El hombre, hermanos, fue creado con la necesidad de adorar algo. Por eso, hermanos, una persona cuando no es cristiana le puede hacer culto a la cerveza, le puede hacer culto a los bares. ¿Por qué? Porque es un lugar de ¿qué? De reunión. En muchos países que la gente es aficionada al fútbol, la gente va a la hora que sea al bar o al lugar donde miran sus partidos de fútbol y le está practicando su tiempo a su adoración. Amén. Pero nosotros los cristianos, gloria al nombre del Señor, venimos a adorar y a exaltar a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, el hombre tiene una necesidad inherente de adorar. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando el hombre no adora al verdadero Dios, le rinde culto a las criaturas. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 1. Versículo 16 en adelante vamos a leer ahí. Y vamos a ver, hermanos, la importancia de que si yo no le rindo culto al Señor, le voy a rendir culto a las criaturas. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra del Señor, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Lo están leyendo? Sí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasa, hermanos? Como los hombres no decidieron alabar a Dios, la Biblia dice que cambiaron la gloria de Dios en cosas de ¿qué? De imagen de hombres, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el hombre fue creado para adorar, pero el hombre, hermanos, como no le quiere dar la gloria a Dios, entonces el hombre le da ¿qué? La gloria a las criaturas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Versículo 25 dice así. Dice, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En vez de hacerle culto a Dios, le hacen culto ¿a qué? A las criaturas, hermanos. Por eso nosotros, adoramos lo que nosotros sabemos. Hay gente que no sabe qué es lo que adora. Hay gente que no sabe a quién le están sirviendo. Pero nosotros sí sabemos a quién le estamos ¿qué? Sirviendo, al gran Dios y Salvador Jesucristo, al Creador de todas las cosas, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, cuando tú vengas al culto, venga agradecido con el Señor. Cuando venga al culto, venga honrando a Dios, diciendo, wow, yo sé a quién estoy adorando, yo sé a quién estoy sirviendo, yo sé a quién le estoy dando mi alabanza. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, saben que la Biblia dice que el hombre, por no haber conocido a Dios, le empezó a rendir ¿qué? Culto a las criaturas. Cuando una persona está viendo o se vuelve fanático, hermanos,
Cambia la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y usted dirá, no, pastor, eso no ocurre, hermano. Todo fanatismo, eso es dedicación de culto. Ustedes, si ya se han dado cuenta, hermano, la gente que es aficionada al fútbol, habla al fútbol las 8 horas, las 24 horas, prende la radio, escucha la fútbol, prende la tele, escucha la fútbol, se sabe todos los jugadores de todos los equipos, porque ellos le rinden ¿qué? Culto a las criaturas. Gloria al nombre del Señor, amén. Pero nosotros le rendimos culto al Creador de todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús, amén. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? En la antigüedad, los paganos, las tribus, le rendían culto a los dioses. ¿Saben por qué le rendían culto? Dice, los paganos se imaginaban un culto esperando ganarse el favor de los dioses por medio de él. Pero nosotros los cristianos no hacemos culto para hacerle un favor a los dioses. Nosotros los cristianos hacemos culto es en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Gloria al nombre de Jesús, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso cuando nosotros venimos al culto, yo tengo que venir con una actitud de gozo, con una actitud de alegría, con una actitud de alabanza. Gloria al nombre de Jesús, amén. Por eso la Biblia en Deuteronomios 16:16 dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Tenemos que venir ¿qué? Con gozo, con alegría, con ofrenda, con arrepentimiento, hermanos. Todo eso implica que el culto cristiano. Gloria al nombre de Jesús, amén. Bendito es el nombre del Señor, porque el culto, hermanos, es una ofrenda para Dios en respuesta por lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria al nombre de Jesús, amén. ¿Qué componentes tiene el culto? En el culto tiene que haber adoración. En el culto tiene que haber adoradores. En el culto tiene que haber predicación. En el culto tiene que haber alabanza. En el culto tiene que haber acción de gracias. En el culto tiene que haber lectura bíblica. En el culto tiene que haber oración. En el culto tiene que haber ofrendas. Y en el culto tiene que haber testimonio de que Dios está en medio del culto. Gloria al nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser ¿qué? Participantes del culto que hacemos para Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo participo yo en el culto? Volvamos a leer Romanos capítulo 12 y vamos a leer detenidamente cómo participo yo en el culto. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, volvamos a leer cómo participo yo en el culto. Lo tenemos. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo tengo que presentar yo? Mi cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Destaca, hermanos, la totalidad de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que estar ¿qué? Presente con mi cuerpo en el culto. Gloria al nombre de Jesús, amén. Todo cristiano debe presentarse adecuadamente ante Dios en el culto para participar del culto para nuestro gran Dios y Creador. Gloria al nombre de Jesús. Debemos de tener una buena presencia tanto en lo emocional, que es disposición, como en lo espiritual, que es comunión, y como en lo corporal, que es nuestra apariencia. ¿Qué quiere decir que vuestros cuerpos? ¿Cuerpos qué quiere decir? Emocional, que es disposición, espiritual, que es comunión, y corporal, que es nuestra ¿qué? Apariencia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Tenemos que presentar ¿qué? Nuestros cuerpos. ¿Cómo, hermanos? Diga, en sacrificio vivo. Yo tengo que presentarme delante del Señor ¿cómo? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Todo cristiano debe sacrificar sus intereses personales en favor del culto para Dios. Por eso cuando venimos al culto es que diga un
sacrificio vivo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque yo sacrifico mi tiempo, sacrifico muchas cosas para venir a ¿qué? A rendirle culto a Dios. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿En un qué? Sacrificio vivo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. El sacrificio santo pues tiene como propósito apartarnos del mundo y acercarnos más para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Es un sacrificio agradable a Dios. Gloria al nombre del Señor, porque es olor grato para el Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Mira lo que dice para terminar el versículo de Romanos capítulo 12, verso 1. Dice que es vuestro culto ¿qué? Racional. ¿Qué es vuestro culto qué? Racional. ¿Qué quiere decir que es un culto racional? Es un culto, diga, yo hago culto con inteligencia. Racional quiere decir pensante, con intención de cabeza. Gloria al nombre de Jesús. Por eso cuando usted viene al culto, el primer beneficiado del culto es usted. Porque aquí los que necesitamos de Dios somos nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Todos los días nosotros necesitamos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por eso cuando yo vengo al culto, usted le está haciendo un favor a usted mismo. Amén. Porque usted es el que va a recibir el Espíritu Santo. Usted va a ser el que va a ser bautizado. Usted es el que va a ser salvo. Gloria al nombre de Jesús. O sea que el primer beneficiario del culto, ¿quién es? Nosotros. Porque Dios nos va a bendecir a nosotros ¿qué? En el culto. Dios nos va a enseñar a nosotros en el culto. Dios nos va a dirigir en su palabra en el culto, hermanos. Vamos a crecer ¿qué? Espiritualmente, ¿dónde? En el culto. Por eso yo ¿cómo me tengo que presentar en el culto? Racionalmente, con inteligencia. Gloria al nombre de Jesús. Eso quiere decir que cuando hago culto al Señor, es un culto ¿cómo? Con conciencia y con madurez. Gloria al nombre de Jesús. Digamos todos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y al ser un culto con conciencia y con madurez, tengo que expresar mis emociones, mis sentimientos, pero siempre en lo que sabemos y lo que creemos de Dios y en su palabra. Por eso muchas veces en el culto danzamos, muchas veces en el culto lloramos, muchas veces en el culto aplaudimos, no porque seamos emocionales, sino porque sabemos que le estamos rindiendo culto ¿a quién? Al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque es la verdadera adoración, hermanos, que le ofrecemos a Dios con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros tenemos, y en nuestro servicio lógico, nuestro servicio inteligente, nuestro servicio consciente y nuestro servicio con madurez. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver algunas razones por las cuales tengo que ir al culto. Buenas razones para ir al culto. Amén. Primero, diga, por costumbre. Es una costumbre que yo tengo que desarrollar en mí, un hábito. Miren, abre la Biblia, vamos a leer en la Biblia en Hebreos capítulo 10, hermano. Hebreos capítulo 10. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10. Lo hemos encontrado, hermanos. Carta a los Hebreos está después de Romanos. Busquemos un poco. Capítulo 10. Capítulo 10, verso 25. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 10, verso 25. Lo voy a leer. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice así: no dejando, ¿lo tenemos? Sí. No dejando, ¿de qué? De congregarnos. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día ¿qué? Se acerca. Mire la carta que escribió el apóstol Pablo a los hebreos, diciéndole: oiga, hermanos, no dejémonos de congregar. Y dice, como algunos tienen que por costumbre. Hay cristianos que agarran una mala costumbre de no asistir al culto.
Y creen que por no asistir al culto, bueno, yo estoy bien. Hermano, mire, si viniendo al culto, todos los días uno necesitando de Dios, esto es como cuando sacan un pececito del agua. Un pez del agua, usted lo ve que patalea, pero al final si no se vuelve a meter al agua se muere. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nuestro espíritu empieza a habituarse a las cosas del Espíritu de Dios. Amén. Nuestro espíritu, el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él mismo va a empezar a exigir culto. Amén. Y va a ser una costumbre en nosotros. Se va a desarrollar ¿qué? Un hábito ¿qué? En nosotros. Entonces, el primer motivo, la primera razón para ir al culto es porque yo tengo que desarrollar ¿qué? Una costumbre, una necesidad en mí, un gozo que tenga que tener en mi alma para asistir ¿qué? Al culto. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Hebreos y le dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, dice, tanto más cuando ves que aquel día ¿qué? Se acerca. Está diciéndole: mire, señores, la venida de Jesús se acerca y debemos de congregarnos cada día ¿qué? Más y más. Gloria al nombre de Jesús. Digamos todos: gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otra razón por la que yo tengo que ir al culto, diga, para buscar la presencia del Señor. Primero, una costumbre. Segundo, buscar ¿qué? La presencia del Señor. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque en el culto el Señor nos asegura su presencia. En el culto donde vamos a sentir la unción del Espíritu Santo. Es un gozo que vamos a sentir y a experimentar la presencia de ser ¿qué? El cuerpo de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Cuando yo vengo al culto, vengo ¿qué? A buscar la presencia del Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Otro punto para yo asistir a los cultos, diga, para renovar y reforzar mi comunión con Dios. Cuando yo vengo al culto, estoy renovando y estoy ¿qué? Reforzando mi comunión con Dios. Cuando vamos al culto, estamos alimentándonos espiritualmente para ser edificados, para purificar nuestras conciencias, para ser enseñados en comunión unos con otros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso cuando yo vengo al culto me estoy ¿qué? Renovando y estoy ¿qué? Reforzando mi comunión con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mire, el diablo cuando ataca a un cristiano, lo primero que le coloca es: no vaya más a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que el cristiano, a medida que va yendo a la iglesia, él va ¿qué? Llenándose de la presencia de Dios, va ¿qué? Renovando y va ¿qué? Reforzando su relación con Dios. Amén. Por eso lo primero que el enemigo le pone a un cristiano y se lo siembra en la cabeza, le dice: no vaya más al culto. Amén. Porque el enemigo sabe que si lo aleja del culto es como cuando sacan un pececito del agua. Lo mata. Aunque patalee unos días, a la final se muere. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otra razón por las cuales yo tengo que ir al culto, diga, para oír cómo Dios me habla y me enseña su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Otra razón es para oír cómo Dios me habla y me enseña ¿qué? Su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13, habla que nosotros debemos leer la palabra del Señor, debemos ser instruidos en la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque Dios nos habla por medio de su palabra en el culto. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra razón que yo tengo para ir al culto, diga, para ser transformado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Si usted quiere ser transformado, hermanos, tiene que, hermanos, que participar en el culto. Volvamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Ahí hay un versículo clave para esto. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 12.
Carta a los Romanos capítulo 12. Amén. ¿Lo tienen? Sí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que, diga, sino transformados. En otras versiones dice, no se conformen al siglo, al mundo actual, sino transfórmense. Gloria al nombre de Jesús. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted está viniendo al culto, hermanos, usted se está ¿qué? Transformando. Gloria al nombre de Jesús. No se está conformando. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque cuando usted empieza a vivir un conformismo, entonces vive igual que toda la gente. Pero cuando tú empiezas a vivir en los caminos de Dios y ve la importancia, hermanos, de lo que es el culto, entonces usted entra en lo que es la transformación. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor, hermanos, dejó el culto instituido para que le honremos y le santifiquemos. Otro punto por el cual yo vengo al culto, diga, para orar juntos con mis hermanos. Amén. Amén. La Biblia en San Mateo 18 y 19 dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. También dice en San Mateo 18 y 19, dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, de acuerdo en lo que quisieren pedir, hermanos, dice, les será hecho por mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Cuando oramos aquí como cristianos, es un componente fuerte. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando venimos aquí, venimos es a adorar al Señor y a buscarlo en oración. Gloria al nombre de Jesús. Otro punto, hermanos, por lo cual yo me tengo que congregar, diga, para disfrutar de la comunión fraternal. Amén. Si tú eres cristiano, si tú eres miembro de una iglesia, tú tienes que congregarte con tus hermanos. Amén. Porque uno no puede ser una rueda suelta, hermanos. Uno ¿quién tiene un hijo y el hijo nace y se empieza a cambiar pañales, se empieza a preparar el biberón? No. Hay un padre que lo cuida, hay unos hermanos que lo cuidan, y así somos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a nosotros que tengamos que comunión fraternal. Amén. Eso es bíblico, gloria al nombre del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Eso lo manda ¿quién, hermanos? Lo manda el Señor en su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Que tengamos que, hermanos, comunión fraternal. Cuando tú vienes al culto y tienes comunión fraternal, quiere decir que tú amas a tu hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, que tú estás con tu hermano. Gloria al nombre del Señor. Abra la Biblia en el Salmos capítulo 133. Salmo 133. Vamos a leer la Biblia en Salmo 133. Amén. Salmo 133. Vamos a hablar de qué? De la comunión fraternal. Amén. 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 ¿Sí lo tienen, hermanos? Sí. Salmos capítulo 133. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 133, lo voy a leer. Dice, la bienaventuranza del amor fraternal. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Miren lo que dice la Biblia. Mirad cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta las vestiduras, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová que bendición y vida eterna. Amén. ¿Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde hay que comunión y armonía entre los hermanos. Amén. Porque eso hace parte ¿qué? Del culto. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mire, para que Dios bendiga una iglesia, hermanos, para que Dios haga descender su Espíritu Santo en una iglesia, es facilito. A veces no es cuestión de hacer muchas cosas, es cuestión de actitud, es cuestión de qué es lo que soy, a quién le pertenezco. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando hay esa fraternidad entre hermanos, es como delicioso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Es agradable, hermanos. Amén. Por eso cuando usted venga a culto, hermanos, tenga la mejor disposición para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque, hermanos, hay muchas veces que cuando hay problemas entre hermanos, eso se siente la tensión. Sí, amén. El Espíritu Santo reargulle eso, hermanos. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo no se puede derramar muchas veces, es por eso. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero si usted, hermano, es un hombre entendido, usted es un hombre que comprende, hermanos, o somos cristianos que hacemos culto racional. Culto racional. Culto racional, culto con inteligencia, Amén. sabiendo que usted está haciendo culto a Dios y no a los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando usted entiende eso, usted sabe, hermanos, que el mayor en el culto se llama Jesucristo. El más grande en el culto se llama Jesucristo. Por eso cuando vengamos al culto, hermanos, vengamos con la mejor disposición para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque le estamos haciendo culto a Dios. Yo tengo que cultivar mi relación con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ustedes no se alcanzan a imaginar, hermanos, pero desde que yo me entregué al Señor, algo personal, siempre, hermanos, siempre he asistido a los cultos, de una u otra manera. A veces me ha tocado distancias largas. En un tiempo no tenía coche y tenía que asistir a la ciudad de Barcelona y tenía que pagar 5,50 en mi tren para ir a culto, luego 1 euro con algo que valía el metro. Me gastaba para solo ir a culto casi 20 euros en transporte, en ida y venida, más el tiempo de transporte. ¿Sabe por qué? Porque comprendí la importancia de lo que es el culto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y comprendí y entiendo lo importante que es la relación con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y cuando uno va cultivando esa relación que uno tiene con Dios, entonces Dios también va sembrando en uno. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y a medida que Dios va sembrando en uno, pues yo voy cultivando mi relación ¿qué? Con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y voy aprendiendo a alabar y glorificar ¿qué? Al Señor, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Por eso, hermanos, diga, hay una importancia Hay una importancia. en el culto cristiano. El culto cristiano. Hay algo que se mueve especialmente en el culto cristiano, hermanos, Amén. que es la unción del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos y venimos al culto, tenemos que venir con una actitud de culto, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es verdad que a veces venimos cansados. Es verdad que a veces venimos fatigados. Pero el Señor ya lo dijo, hermanos. Venid a mí todos los que estéis ¿qué? Trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos en el nombre de Jesús. Vamos a hacer oración y vamos a darle gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque he sido enseñado, Señor Jesús, de la importancia del culto en mi vida. Gracias, Señor, porque hoy me han dicho que tengo que cultivar mi relación contigo, soberano Jesús. Levanta tus manos, dígale, Señor, gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, soberano Jesús, por tu unción en el culto, Dios del cielo. Gracias te doy, soberano Jesucristo, porque tú, Dios del cielo, es el que me has dado la oportunidad de poder cultivar mi relación contigo, Señor. En todo culto queremos dar lo mejor para ti, Señor. La mejor alabanza, la mejor adoración, la mejor disposición, la mejor actitud para ti, Dios. Todo lo mejor
es para ti, soberano Jesucristo. Porque mi culto, mi relación contigo es lo que vale, Dios del cielo. Mi relación contigo es lo más importante, Dios del cielo. Cada vez que voy al culto, alimento mi relación contigo, Señor. Cada vez que voy al culto, fortalece mi alma, Señor. Cada vez que voy al culto, recibo tu palabra y soy, Señor, alimentado espiritualmente. Cada vez que voy al culto, saludo a mis hermanos. Puedo orar por ellos, soberano Jesús. Por eso hay una importancia vital del culto para mi vida, Dios del cielo. Aleluya. Oh Padre Santo, y siempre he querido adorarte y glorificarte, soberano Jesús. Gracias te doy, Señor, porque podemos realizar culto hasta el día de hoy. Oh Padre Santo, porque hay una costumbre en nosotros de hacerte culto a ti, Dios del cielo. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos, hermanos. Si usted supiera, hermano, la importancia que Dios... Pueden tomar asiento, hermanos, ya vamos a terminar. Si nosotros entendiéramos, hermanos. Usted, hermano, venga al culto como sea, enfermo, cansado. Si está inválido, pues vamos a orar para que Dios le dé sanidad. Gloria al nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Porque vea, hermanos, yo les voy a dar un consejo como pastor, como amigo. Si uno quiere crecer espiritualmente, uno tiene que asistir a los cultos, amén. Y desarrollar esa costumbre. Gloria al nombre de Jesús. Y saber y meterse uno en la mente. Esto tiene que estar aquí en la mente. Que uno ya es un nuevo hombre. Que uno es un cristiano. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El enemigo, hermanos, vea, cuando uno empieza la relación con Dios, el enemigo siempre le va a colocar a uno a la hora del culto una visita. A la hora del culto que tengo que lavar, tengo que planchar. A la hora del culto que tengo que hacer. Siempre es a la hora del culto. Y uno tiene que ser inteligente y decir, ya sé por qué me salen estas cuestiones a la hora del culto. Amén. Porque el enemigo sabe, hermanos, que cada vez que nosotros venimos al culto, Dios nos fortalece, nos habla por su palabra y vamos, hermanos, siendo enseñados. Porque Él sabe que si nosotros dejamos de asistir al culto, primero, hermanos, vamos a ser blanco fácil del enemigo, presa fácil, hermanos, y nosotros necesitamos crecer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y es importante que crezcamos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, hoy aprendimos que el culto cristiano. ¿Por qué es que hacemos culto a Dios? Amén.